Well, pero digamos que el, el título de la conversación es Salud y Bienestar en la Edificación, porque creo que Well hable un poco el preámbulo para hablar en sí sobre la salud en los edificios y no tanto de la certificación en sí. Y también pensar en que la salud en la arquitectura puede ser una segunda ola de la sostenibilidad. Eh, Todos los temas que hablamos sobre eficiencia energética, sobre economía circular, todos los aspectos que tienen que ver sobre sostenibilidad social, económica y para el medio ambiente, también involucran el tema de salud, ¿vale? Si los seres humanos al final no estamos sanos dentro de los espacios que habitamos, pues nada es sostenible. Y creo que la certificación WELL abre un poco el camino para hablar sobre esto. Esta es una imagen que Pablo, que es el CEO de Valore, siempre nos los ha mostrado desde el comienzo, desde que empezamos en la empresa, y son unos humanitos, ¿no? En una caverna. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Vale? Como, ¿cuánto creen que tiene el ser humano en la Tierra? ¿Cuánto dicen los científicos que tiene el Homo sapiens como tal? ¿Alguno tiene alguna idea? Un poco más, un poco más. Más para arriba. 60.000, hala. Mucho más, mucho más. Sí. Tanto, ¿eh? ¿Cuánto han dicho? 200, un poco más cerca. Bueno, están un poco más cerca, están tibios. Tenía que estar Rodrigo aquí para decir la cifra exacta. Tenemos un compañero que se nos dice el 13 de noviembre de nos. No, imagínate. El día del calendario no lo sabemos como tal, pero según algunos científicos, la mayoría estipulan que tenemos 300.000 años sobre el planeta, ¿vale? Al menos la especie Homo sapiens como tal. Y lo interesante es que en 1880 es que Thomas Edison patenta la bombilla eléctrica, ¿ok? Es decir, tenemos 140 años usando electricidad para iluminarnos, pero tenemos 300.000 años viviendo en el planeta como tal. Y es impresionante cómo durante los últimos 140 años toda la tecnología ha afectado pues, nuestra calidad de vida, pero también nuestros ritmos internos, nuestros ritmos humanos y biológicos. Para que tengan una idea, vamos a ver si lo podemos comprender mejor. Es como si una persona de 50 años haya empezado a usar la electricidad hace 7 días. Y en estos últimos 7 días es que todo nuestro cuerpo se ha tenido que adaptar pues, a estos ambientes que están constantemente iluminados, que estamos llenos de radiaciones por todos lados y que además, sin contar, pues todos los cambios de industria que ocurrieron después de 1880, que tienen que ver con el procesamiento de alimentos, con la movilidad y un conjunto de cosas, ¿no? En relación a la iluminación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ritmos circadianos de una persona, en verdad, se han visto trastocados luego de la invención de la electricidad para iluminarnos. Y eso, en realidad, tiene que ver con soluciones que podemos aportar desde la arquitectura, porque es realmente los espacios en los que habitamos los que nos han producido una serie de trastornos que anteriormente no estábamos acostumbrados. Por ello nace lo que se llama el Wellness Real Estate, ¿vale? Que es establecer el ser humano como prioridad para nuestros diseños, ¿vale? Específicamente en los espacios en donde vivimos, trabajamos, jugamos, y con la principal intención de que estos espacios no nos jueguen en contra, sino que más bien actúen a favor de nuestra salud y de nuestro bienestar. En realidad se trata del medio ambiente en general, y recuerdo que esto en la universidad, cuando estudiaba, así como no se hablaba de eficiencia energética, no se hablaba de cuidado del ambiente en general, pues recién ahora es que estamos empezando a hablar sobre el tema de salud. Recordemos que también hace unos pocos años atrás pasamos un tema de salud bastante fuerte
a nivel mundial, y esto empezó a tener mucha más relevancia, ¿vale? También es porque hay un conjunto de estudios que hablan de cómo el espacio construido, el ambiente construido, eh, pues afecta a cada una de nuestros sistemas del cuerpo, ya sea el cardiovascular, el digestivo, el endocrino, el muscular, el nervioso. Por eso la idea del Wellness Real Estate es que podamos diseñar espacios, o al menos condicionarlos, para que puedan causar un beneficio, o al menos no afectarnos. Y esto es algo que diferencia la visión de Well en relación a otras certificaciones, a otras visiones que tienen que ver con la sostenibilidad. Vamos a empezar a dar unos datos sobre salud, ¿vale? Para que empezamos a tomar conciencia de lo que es realmente el problema que tenemos entre manos y cuáles son las herramientas que tenemos para hacerle frente, ¿no? Pasamos entre un 80 y 90% de nuestra vida en espacios interiores. Esto es algo que a veces no tenemos conciencia de todo el tiempo que pasamos dentro de un espacio, ya sea desde el coche hasta la oficina, hasta nuestra propia vivienda. Luego con el trabajo remoto eso se ha incrementado aún más. Pero lo impresionante es que el aire interior suele estar de 2 a 5 veces más contaminado que el exterior. Eso se debe a que por lo menos en el exterior circula aire, hay una constante renovación del aire, pero en el interior no todas nuestras viviendas, no todos nuestros espacios para trabajar, para vivir en general, están bien adaptados a ello. Y generalmente también por los productos que usamos dentro de casa o dentro de las oficinas, este espacio tiende a contaminarse mucho más. La mayoría de los contaminantes tienen que ver con los COPs, que son los componentes orgánicos volátiles, aquellos que se destilan de productos de limpieza, de los barnices, de algunos productos como los plásticos, revestimientos, ¿no? Los formaldehídos y el benceno, que tiene que ver con el tratamiento de la madera, y ni hablar del amianto, que si bien el código técnico ya lo prohíbe, todavía sigue estando presente en edificios tanto nuevos como antiguos, ya sea porque no se ha hecho bien el trabajo de retirarlo o porque simplemente están allí desde que construyeron el proyecto, ¿no? Desde que está el edificio. Y también hay que tener en cuenta, según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire insalubre. Y a su vez, que el 80% de las ciudades del mundo superan los límites de calidad de aire. Entonces, considerando que el 80% de las ciudades del mundo superan estos límites, y este es el aire exterior, imagínense cómo estaría el aire interior de esas ciudades. Es un aire sumamente contaminado. Entre otros datos, la exposición a la luz natural tiene un impacto, por ejemplo, en los estados de ánimo y los síntomas de depresión. Se han encontrado datos, por ejemplo, de cómo la luz natural favorece la concentración, la regulación del sueño, los procesos cerebrales relacionados al aprendizaje, a la memoria y, por supuesto, mejora la productividad en aquellos espacios de oficinas y de estudio, ¿vale? Cuando hay poca iluminación natural, digamos, porque es la luz solar la que fomenta todo esto, no es la luz artificial. Esto conlleva procesos de distracción, sobre todo en estudios que se han hecho en escuelas, a baja productividad y a baja colaboración entre personas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la contaminación acústica, que es un aspecto que generalmente no le prestamos mucha atención, pero que es la segunda causa ambiental que afecta a más personas y a su salud, ¿vale? De hecho, tanto es así que el valor de un inmueble se puede reducir a la mitad por el tipo de contaminación acústica que presente, ¿no? Por no estar suficientemente aislado del ruido exterior. Y todos estos datos nos los ha ido dando la Organización Mundial de la Salud para tomar conciencia al respecto. Luego vamos a entrar a otros datos
que pueden ser un poco azarosos, pero le vamos a encontrar el sentido en un momento. Por ejemplo, el 40% de las muertes por cáncer gastrointestinal o por cardiopatía o por accidentes cardiovasculares, cada uno con su porcentaje, se debe, por ejemplo, a la ingesta insuficiente de frutas y verduras. Algo que tenemos que considerar es que con el tema de la salud hay múltiples factores que intervienen. Eh, Vosotros diráis ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Y bueno, el medio ambiente en general lo podemos condicionar para que incluso las personas se puedan alimentar mejor. Eso lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, según datos de Well, en Estados Unidos la gripe estacional cuesta alrededor de 10.4 mil millones en costos anuales de atención médica. Es decir, tener un espacio que fomenta o al menos no nos ayuda a mantenernos sanos tiene una repercusión económica, no solo para nosotros, sino para el Estado en general y para la sociedad entera. Otros datos que tienen que ver ahora un poco más con el tema de salud mental, ¿no? La depresión y los trastornos de ansiedad son las principales causas de morbilidad, ocupando el primer y el sexto lugar. Se estima que el 18% de los adultos experimentará una afección de salud mental en 12 meses, ¿vale? Y que también al menos el 30% de los adultos tendrá algún tipo de enfermedad mental básica, ya sea trastorno de ansiedad, depresión, quizás algún trastorno del sueño durante su vida. Estos datos van en aumento porque la población más joven tiende a tener mayores problemas de este tipo, sobre todo porque están más conectados con la tecnología y pasan más tiempo en espacios interiores, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos también la depresión y la ansiedad se ha medido cómo afecta la productividad laboral y se estima que $1 billón lo han medido a nivel mundial sobre cuánto cuesta realmente. ¿Por qué? Porque todos estos casos repercuten en faltas del trabajo, en poca productividad en general, e incluso en cómo los niños aprenden y salen mejor preparados para el campo laboral, ¿no? Algo que hay que entender y que me gustaría también afianzar es que el entorno construido es una herramienta poderosa para ayudar a mitigar todos estos efectos en la salud, ¿vale? Y esto se da tanto a través de diseño como a través de programas y políticas que se pueden poner en práctica dentro de nuestros espacios y sobre todo haciendo hincapié en aquella población que es activa, que está ocupando nuestros edificios. El tema de la salud, como vemos, es un tema bastante amplio. No solamente tiene que ver con la calidad, digamos, de los materiales de construcción y un conjunto de aspectos que ya vamos a revisar en detalle, sino que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con la herencia genética, con la comunidad que te circunda, y luego, bueno, con la educación, con el ambiente laboral, con las condiciones de vida y trabajo, con la calidad del agua, con la calidad de la vivienda y los servicios, en fin, con una serie de condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? De acuerdo a determinados estudios, hay unas determinantes de salud que tienen que ver con el medio ambiente, con el estilo de vida, con algunos procesos biológicos y con los servicios públicos de salud. Generalmente nosotros vinculamos la salud a los servicios públicos y a nuestra genética. Es decir, estoy mucho más propenso a sufrir de alguna enfermedad de acuerdo a, bueno, cómo es mi proceso, cómo me criaron, varias cosas, ¿no? O incluso si mi hospital sirve mejor que otro. Pero en realidad es nuestro estilo de vida y nuestro medio ambiente el que mayor condiciona nuestra salud. Se dice que el 50% de nuestra salud está condicionado por nuestros hábitos y solamente el 10% por nuestra genética. Por lo tanto, si nuestros hábitos y nuestro medio ambiente influye más en nuestra salud, pues sin duda podemos hacer mucho más
que preocuparnos por lo que vinimos como por defecto, ¿no? Esto es una serie de tablas que me gustaría explicar un poco más. Vamos a agarrar aquí el puntero. Vale. Los mismos determinantes de la salud que vimos anteriormente, vemos que el medio ambiente y los estilos de vida, como recién mencionaba, son los que más implicación tienen, y que la biología humana y el sistema de asistencia sanitaria es la que menos implicación tiene. Sin embargo, cuando vemos las proporciones relativas al dinero invertido, la asistencia sanitaria es la que se lleva mayor cantidad de dinero, y lo que tiene que ver con medio ambiente y estilos de vida, lo que se lleva menos dinero. Es decir, hasta ahora estamos invirtiendo mayores recursos en aquello que menos influencia tiene. Si empezamos a invertir y a cambiar nuestra conciencia para realmente dar el paso al frente en los aspectos que tienen que ver con los estilos de vida y el medio ambiente, y dentro del medio ambiente se encuentran pues todo el ambiente construido, desde los parques, la ciudad en general, hasta las viviendas, pues seguramente vamos a mejorar nuestra salud. Y todo esto tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible, porque el objetivo número 3, que es la salud y el bienestar, y es garantizar una vida sana y bienestar para todos, en todas las edades, depende en gran medida de cómo vayamos construyendo nuestras ciudades, ¿no? Y por eso es que se relaciona tanto con el tema de clima, con la producción y consumo sustentables, responsables, porque tiene que ver con el estilo de vida en general, con las ciudades y comunidades sostenibles, que, por ejemplo, una comunidad sostenible tiene que tener un porcentaje de arborización, porcentaje verde, la energía asequible y no contaminante, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los recursos y el agua. En base a todo esto, es que en el 2014 nace el International Well Building Institute, ¿ok? Que tras varios años de investigación científica, empieza a crear un marco de lo que es la salud dentro de los espacios interiores, dentro de la arquitectura en general. Hasta la actualidad hay unos 4.000 proyectos certificados en el mundo, solamente hay 75 en España, aunque ya hay alrededor de 250 proyectos registrados. Para que tengan una idea de cómo funciona WELL, y aquí ya vamos a entrar en materia, WELL no solamente se enfoca en aquellos aspectos tangibles del entorno, sino que tiene 10 conceptos en general. De estos 10 conceptos están divididos en una serie de créditos. Estos créditos hay algunas que son obligatorios, que para WELL son llamadas precondiciones, y el resto son optimizaciones, ¿vale? Que son créditos que son optativos y que lo que permiten es sumar un puntaje para llegar a un nivel mínimo de puntaje que te permita obtener una certificación o un nivel de certificación. Algo que podemos observar acá es que son 10 conceptos: aire, el agua, luego vemos nutrición, ¿ok? Que se relaciona mucho con lo que estuvimos viendo antes, de cómo afecta la nutrición al desarrollo de diversas enfermedades, especialmente el cáncer. La iluminación, el movimiento, porque las ciudades sostenibles necesitan una mejor movilidad. Esta es una certificación que en principio tiene una conciencia muy norteamericana. Para los norteamericanos el problema de obesidad es muy fuerte, y la movilidad es algo que para ellos tiene mucha importancia, debido a que tienen un gran porcentaje de personas con sobrepeso, y hay una serie de requisitos, una serie de créditos que fomenta que las personas se muevan de mejor forma. El confort térmico, el sonido, los materiales, en donde estuvimos viendo el tema de los COPs, por ejemplo, la mente y la comunidad. Entonces, la visión general de WELL es que para tener un entorno sano hay una serie de requisitos que están englobados en estos conceptos, no simplemente en la materialidad del edificio, sino también en el funcionamiento y en el estilo de vida que se genera dentro del espacio. Vamos a ver esto en detalle
Sé que se ve un poco pequeño, pero lo voy a leer para tengan alguna referencia. Por ejemplo, en aire, parte de lo que quiere Well es promover el aire limpio y minimizar la exposición a los contaminantes. ¿Okay? Para el tema de agua es más o menos lo mismo, pero con el tema de agua, reducir los riesgos de salud debido al agua contaminada. El tema de nutrición es apoyar los patrones de alimentación saludables, ¿vale? Así como proporcionar unos límites de alimentos que sean refinados. En el tema de luz, crear entornos cuya iluminación fomente la salud visual, mental y biológica. Esto tiene que ver con no alterar los ritmos circadianos de una persona, es decir, los ritmos que van de despertarte a dormirte. Hay estudios que dicen cómo la luz azul o la luz blanca crea trastornos del sueño. Entonces, a partir de cierta hora, como el sol se va poniendo cada vez más naranja, amarillo, hasta finalmente ponerse de negro, ¿no? La noche. Lo mismo debería ocurrir con nuestra iluminación interior, de tal forma de no alterar nuestros ritmos del sueño. En movimiento, promover el movimiento y desalentar el comportamiento sedentario, así como crear actividades en espacios y favorecer la circulación. En la comodidad térmica, proporcionar una combinación eh, eh, de condiciones, ¿no? Que aborden el malestar térmico, que es algo que, aunque crean o no, es una de las principales disgustos que tienen los trabajadores en una área de oficina, ya sea que pasan mucho frío o que pasan mucho calor, y eso baja mucho la productividad. Lo mismo pasa con el sonido, identificar cuáles son aquellos parámetros acústicos que se pueden mejorar. En materiales también, administrar los ingredientes tóxicos de los materiales de construcción, así también como los productos de limpieza, los pesticidas y reducir el riesgo de exposición a estos materiales. En mente está más vinculado a un diseño inspirado en naturaleza, en crear espacios restauradores. Los espacios restauradores son aquellos en donde te permite descansar, recargar energía a través de un contacto directo con patrones naturales, ¿vale? Es lo que se denomina también biofilia. Y en comunidad, crear espacios inclusivos, accesibles, saludables y seguros. El proceso de WELL, de la certificación como tal, son 5 pasos. Primero hay un registro del proyecto para obtener la certificación. Eso tiene un pago de tasas y es realmente similar a cualquier otra certificación, ya sea LEED, BREEAM, Verde en general. Luego hay todo un proceso de recaudación de evidencias que se le tienen que enviar al coach WELL para que lo revise. El tercer paso es el Performance Verification, ¿vale? Esto es algo que es distinto de WELL a otras certificaciones. Hay unas mediciones sobre calidad de agua, calidad de aire, calidad de iluminación y calidad acústica que se hacen en el lugar. Algunas son obligatorias y otras te permiten obtener puntaje. Pero sin el Performance Verification, sin aprobarlo, no obtienes la certificación. Por lo tanto, las mediciones in situ es un aspecto muy importante de la certificación porque es el aval de que las condiciones internas están dadas según los parámetros de WELL. Asimismo, dependiendo de los créditos que se persigan para obtener la certificación de acuerdo al caso, también se verificarán las políticas de bienestar corporativo, la información educativa que está presente en el proyecto para informar cuáles son los beneficios que tienen los empleados, ya sea a través de la calidad del aire, de la calidad del agua y también el tema de nutrición, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos que están disponibles y si son realmente los que exigen WELL para obtener puntajes? Cuando se pasa el Performance Verification, que se puede llamar como una auditoría de WELL, en España hay solamente un ente que hace esta auditoría, la empresa se llama Axos. Luego que se pasa esto, que dura alrededor de 2 días,
se pasa el proceso de revisión general para obtener la certificación. Luego, otro aspecto que diferencia WELL de otras certificaciones es que WELL lo certificas, pero tiene una vigencia de 3 años, ¿vale? A diferencia de LEED, de BREEAM y de otros, que obtienes el sello y te quedas con ello para siempre, en WELL tienes que revalidarlo cada 3 años, precisamente porque tienes que constar que estás cumpliendo con las condiciones ambientales internas. Ahora, ¿cómo aplica esto a un proyecto de arquitectura en general? Bueno, generalmente la forma en que lo hacemos en Evalore es que hay el kick-off, que sería el inicio del proyecto, de 2 a 3 semanas, y donde hay un estudio preliminar para saber cuáles son los créditos que se pueden perseguir y cuáles son las red flags, y además, pues, cuál es el nivel de certificación viable bajo esa estancia. Para ello se hace un estudio de viabilidad y si las condiciones del proyecto son las óptimas, se registra el proyecto en WELL. Luego viene una parte de adecuación del proyecto ejecutivo, en donde nosotros constamos que todos aquellos requisitos de WELL estén tanto en plano como en pliego de condiciones o también en algún documento que avale, ya sea el documento de contratistas, de que las condiciones WELL se van a implementar durante la construcción. Y se hace un seguimiento en obra para realmente verificar de que se están instalando como es, ¿vale? Luego, al final del proceso de construcción, viene la entrega de la documentación al coach WELL, las mediciones in situ, ya cuando el proyecto va en marcha, es decir, ya cuando el proyecto está ocupado, y al cabo de aproximadamente unos 6 meses post-ocupación, viene el proceso de certificación, es decir, nos dan el sello. Y este proceso sigue, porque luego a los 3 años viene el proceso de recertificación. Entonces, a diferencia de otras certificaciones como LEED, WELL, digamos que empieza a ponerse en marcha cuando el proyecto se termina. Es decir, viene toda la parte de diseño y la parte constructiva. Allí nosotros verificamos de que sí hay algunos criterios de WELL que tienen que ver con arquitectura y con diseño de instalaciones que se están implementando, pero luego viene la parte más importante de WELL, que es lo relacionado a las personas. Y las personas empiezan a formar parte del edificio una vez se construye. Y es allí donde viene todo el proceso de mediciones y de verificar cuáles son aquellas políticas que realmente están alineadas con la certificación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para WELL aquí están lo que serían los 10 conceptos, el de aire, agua, nutrición, iluminación, movimiento. Cada uno de ellos tiene, como les decía, un conjunto de criterios, de requisitos. Los que dicen P es porque son obligatorios, ¿no? Preconditional. Y luego hay otro conjunto de criterios que te dan puntaje, ¿vale? Entonces, dependiendo del puntaje que se pueda optar según cada proyecto, vamos sumando unos puntos en cada uno de los conceptos. Y al final, como LEED, como otros, dependiendo del puntaje, obtenemos un nivel de certificación, ya sea el bronce, el silver, el gold o el platinum. Generalmente el bronce se da por defecto y se busca perseguir lo que es el silver, el gold y el platinum, ¿vale? También está la versión core de WELL, que es para aquellos edificios que van a servir luego para rentarse, ¿no? Entonces lo que hace es hacer un edificio base que aquellas áreas que son comunes, que bueno, generalmente no vas a rentar, sino que van a formar parte del mantenimiento del edificio, de la gerencia o cosas por el estilo. Esto es muy común en Estados Unidos. Se certifica y luego aquellos partes que quieren alquilar del edificio, pues pueden certificarse autónomamente o no, según sea el caso. Hay alrededor de unos 200 créditos en WELL. Es una certificación bastante flexible, por lo tanto hay muchas posibilidades de lograr
la mayor cantidad de puntaje, ¿vale? Hay algunas herramientas de seguimiento. WELL es un proceso muy complejo en donde nosotros verificamos tanto el diseño del edificio como las políticas corporativas, las políticas de bienestar que se están instaurando en la empresa. Entonces, es un abanico muy grande donde pasamos de verificar desde los materiales de construcción hasta cada cuánto se hacen las formaciones sobre nutrición saludable o las formaciones sobre manejo del estrés. Todo eso, el asesor WELL, que es la parte que hacemos en Evalore, tiene que tener una visión general al respecto y guiar a la empresa o a las diferentes partes de la empresa a que lo haga, ¿no? Entonces tenemos lo que son unas plataformas internas, que son unos documentos Excel en donde vamos viendo cuáles créditos se persiguen, cuáles son algunos comentarios que se han hecho durante revisiones continuas. Esto siempre requiere un proceso continuo de seguimiento para no perder el hilo del proyecto, ¿vale? Y además, el propio WELL tiene una plataforma interna en donde se le va adjuntando una información y él mismo te va sacando el puntaje, ¿vale? Si vas a llegar al bronce, al silver, al gold o al platinum y cuántos puntos vas a lograr en cada uno de los conceptos. Y así podemos ir midiendo paulatinamente a medida que avanza el proyecto si vamos cumpliendo con aquellos objetivos iniciales que marcamos en la viabilidad o si nos estamos quedando cortos o si vamos perdiendo créditos porque los proyectos pues realmente no todos se llegan a hacer como se prevén, ¿vale? Algunos beneficios de implantar WELL, más allá de la certificación, y yo quiero hacer aquí un paréntesis, el wellness en general, como vimos, tiene que ver con muchos aspectos relacionados a la salud. WELL, digamos, la certificación WELL es la más completa de todas. Hay otras como Fitwel, que también es estadounidense, pero que es mucho más laxa en sus requerimientos y que no exige, por ejemplo, las mediciones in situ. Si hay algo que caracteriza a WELL es que tú puedes hacer todo en el edificio, todo maravilloso, puedes tener las mejores políticas corporativas del mundo, puedes estar en el lugar mejor situado de la ciudad para darle un beneficio a tus trabajadores o a ti mismo en general. Pero si las mediciones in situ no salen bien, el proyecto no se certifica. Si la calidad del aire no está bien o la del agua, el proyecto no se certifica. Entonces es muy exigente. Sin embargo, hemos tenido casos en donde podemos adaptar las medidas de WELL junto con otras que WELL no absorbe para crear un traje a medida para el proyecto en general. Es decir, no a todos nos interesa obtener la certificación WELL, pero sí podemos tomar de WELL algunos criterios que nos permitan tener un marco de construcción sana, ¿vale? De edificio sano, sin, sin llegar al proceso de certificación, ¿no? Sino simplemente por un compromiso al que hemos llegado. Entonces, bueno, entre los beneficios están a medio largo plazo, los inmediatos y los de carácter económico. A medio largo plazo, bueno, se relacionan con el tema de la salud y la prevención de enfermedades, ¿vale? El cuerpo humano, como bien vimos, no está todavía totalmente adaptado a las nuevas exigencias tecnológicas, por lo tanto vamos a seguir sufriendo un poco los avances de la tecnología, ¿ok? Y sí va a ser muy importante tener esto en cuenta cuando vayamos a diseñar un espacio. A medida que nosotros vivamos en un espacio más sano, ya sea porque tenemos una mejor iluminación, una mejor calidad del aire, unos mejores materiales o unos espacios sin radioactividad, que esto no lo toca WELL, pero ya lo voy a mencionar, probablemente vayamos a reducir nuestras probabilidades de estar enfermos, ¿ok? O de sufrir algunas enfermedades muy fuertes, sobre todo entendiendo que el aire exterior tiende a contaminarse cada vez más y que el aire interior está más contaminado que el de afuera. Y además, porque digamos que en espacios interiores, ahora que nos las pasamos más en ellos,
estamos mucho más propensos a sufrir, como ya hemos visto, de enfermedades de carácter mental. Y si podemos cuidar eso, es decir, ni siquiera es el aspecto fisiológico, sino el aspecto mental, ya estamos dando un gran paso para ello. Bueno, antes de seguir, el aspecto que tiene que ver con radioactividad, ¿no? La certificación WELL no se enfoca mucho en el tema de las radiaciones. Eso es algo que nosotros vinculamos como un servicio aparte, o si lo hacemos el traje a medida, sobre todo para viviendas, si nos enfocamos en hacer estos estudios de cómo afectan las radiaciones, el proceso biológico, ¿no? El proceso de descanso, incluso los procesos mentales para concentración, para aprendizaje en niños, sobre todo en escuelas, pero Well no lo toca. Y aquí es una muestra de que Well no toca todos aquellos aspectos que tienen que ver con salud, pero sí es, digamos, la certificación más completa al respecto. Entre los beneficios inmediatos, pues nos sentimos mejor en ellos, nos sentimos más productivos, nos sentimos mucho más vigorosos, podemos descansar mejor, y esto se hace generalmente a través de encuestas. Parte de los requisitos de Well es realizar encuestas a los trabajadores continuamente a ver cómo se sienten. Una de las formas de medir realmente si estamos en un ambiente sano o no. Y ahora que Well se ha enfocado también en viviendas, yo creo que en los próximos años vamos a realmente saber cuál es el impacto de vivir en una vivienda sana dentro del marco de lo que Well entiende como salud, en comparación a una vivienda común, ¿vale? Y luego los beneficios económicos, sobre todo enfocado a temas empresariales, es que se reduce el gasto de personal porque la gente es mucho más productiva y menos abstención laboral, la gente está mucho más contenta en su lugar de trabajo, hay mayores motivaciones, no solo porque el ambiente es mejor, sino porque, well, y bueno, forza un poco a que las políticas corporativas mejoren, a que hayan mejores beneficios de carácter nutricional, de carácter formativo, de ayuda a la comunidad y cosas por el estilo. Y también porque revaloriza la propiedad. Digamos que hay estudios en donde dice que hasta un 20% más la propiedad se puede revalorizar cuando está certificada bajo WELL, ¿no? Y en cuanto a los gastos de personal, digamos que no hace falta invertir una gran cantidad de dinero para llegar a la certificación WELL. Ahorita lo vamos a mencionar en algunos casos de éxito. Otro aspecto relacionado con los beneficios económicos, digamos que el 90% de los gastos de una empresa se relacionan a los salarios. Ya vimos también cuál era el efecto negativo del absentismo laboral en términos de pérdidas para la productividad. Y es parte de lo que Well al menos trata de hacer para generar conciencia a los trabajadores. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo en España, ¿vale? En donde hay una, ¿cómo decirlo? Una merma, digamos, un margen de beneficio de un 10% de productividad, y que mediante sí, digamos, los criterios WELL apoyando el proyecto, se ha logrado reducirlo, ¿vale? Significativamente. Aquí parte de algunos resultados de Aire Limpio, que es una empresa que se encarga de medir la calidad del aire en interiores, de cuáles son los beneficios en costes anuales de lo que se ha ahorrado la propiedad en este proyecto típico. Por ejemplo, beneficios, se ha ahorrado alrededor de 7.000 euros en productividad. Esto para una empresa
de aproximadamente unas 20 personas. Hay un beneficio por retención laboral y un beneficio por absentismo, ¿vale? Y alrededor de unos 10.000 euros al año se pueden ahorrar en este aspecto. Aquí más aspectos sobre estos estudios, los cuales han resultado bastante interesantes. Y bueno, también relacionar el retorno sobre inversión. En algunos de nuestros proyectos nos hemos dado cuenta que en relación al PEN, involucrar a Well solamente sería un 3-4% más, no mucho más. Por lo tanto, la inversión en años o el retorno sobre la inversión, digamos que a los 5 o 6 años ya el proyecto, ya sea por todo el tema de que los trabajadores son mucho más productivos y que la gente falta menos, pues se revierte. ¿Cuáles son los sectores que aplica Well? Hasta ahora todos. El educativo, el hotel, el retail, el de oficinas. El de oficinas es el más común, pero justo este año ha salido el Well for Residential, el cual está en una fase piloto. No es un sector que está totalmente abierto a Well. Hay que pedir como ciertos permisos para poder inscribir una casa o un conjunto residencial multifamiliar, pero ya está abierto a que hayan proyectos de vivienda que puedan certificarse bajo Well. El resto está mucho más enfocado a oficinas y retail, que es la mayoría de los proyectos en España, y a hoteles y varios proyectos educativos. También están proyectos industriales que son mucho menos frecuentes. En cuanto a casos de éxito, bueno, está precisamente un proyecto en Pamplona, que es la rehabilitación del convento de las Salesas. Este proyecto actualmente está buscando certificarse bajo Well Platinum, y parte de los aspectos que pudimos acá utilizar fue el tema de la pintura fotocatalítica, una pintura que mediante un proceso de fotocatálisis, cuando los contaminantes tocan esa pintura, baja en forma de polvo, que no es dañino para la salud, no es dañino al respirar, y digamos, mediante un proceso químico, va eliminando los contaminantes del aire. Lo mismo ocurre con otras medidas, como los filtros purificadores, ya sea de aire y algunos filtros de agua, la maximización de la luz natural, ¿vale? Para favorecer el ritmo circadiano, y también la utilización de algunos materiales con patrones naturales, en este caso es la piedra, la madera, y todos ellos bajo emisivos, ¿vale? Con bajos componentes orgánicos volátiles, lo cual favorece la calidad del aire interior. También otro caso de éxito es Wittywood. Esta lámina no nos dio tiempo de actualizarla, pero este proyecto ya está listo. Solamente que, bueno, por cuestiones de proyecto, al final la certificación Well se cayó, no pudimos lograr el sello, pero todo el comienzo del proyecto hasta el final fue basado en Well y en LEED. Y algo importante de este proyecto es el primer edificio completo hecho de madera en España, está en Barcelona, y solamente LEED y Well incrementaron 3% del PEM, ¿vale? Para que tengan una idea. No es costoso implementar estas medidas. Otro caso de éxito es la escuela de Crolí, en donde pudimos hacer también una jornada de concientización para que los padres pudieran saber cómo se había rehabilitado el espacio, considerando la salud de los niños. El tema acústico también era importante, porque al ser una escuela generalmente pasan los ruidos de un aula a otra, pero en este caso pues se estudió bastante bien para reducir, digamos, el disconfort acústico, y también se aplicaron otras medidas que tienen que ver con la calidad del aire, como la pintura fotocatalítica,
medidores y sondas de aire para medir constantemente los VOx, el benceno, el formaldehído, el CO2 y cosas por el estilo. Y esta es una vivienda de Fran Silvestre que actualmente está lo que antes era PGA, ahora es Camiral, en Girona. Este es un proyecto bastante especial porque es una vivienda wellness. Probablemente sea la primera en España bajo ese concepto. Estamos buscando obtener la certificación Well for Residential para esta vivienda, que realmente tiene todo para lograrlo. Justamente, bueno, hoy es viernes, ayer se realizaron las mediciones internas, las mediciones in situ, para lograr el puntaje. Aquí abro paréntesis, Well for Residential es una certificación aparte a la certificación Well en general. ¿Okay? Si bien tiene muchos aspectos en común, no todos son los mismos, sobre todo porque estamos en fase piloto en estos procesos de certificar una vivienda, que tiene que ser mucho más cuidadoso que una oficina, ¿vale? Hay unos criterios de calidad del aire, de calidad acústica, sobre todo para favorecer el descanso, que son mucho más exigentes que en oficinas, en escuelas, en retail. ¿Vale? Parte de lo que hicimos en esta casa, también descalcificadores para el agua, purificadores en los filtros de agua también, maximizar la luz natural, sin duda. También hubo un proceso de hacer una luz circadiana en la casa con el ajuste de temperatura en la luz. A medida que avanza el día, la luz se va tornando cada vez más naranja. Y cuando amanece la luz artificial hablo, es más azul. Y también los materiales que se usaron fueron totalmente bajo emisivos y con bajos componentes de COX. Para terminar, al menos esta parte de la presentación, yo les quiero presentar este video, es un video que dura 3 minutos. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Voy a intentar compartirlo desde acá. Y luego terminamos la presentación. In 160 seconds, you will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight. And we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure.
It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. Vale. Video bastante interesante. Y bueno, siento que hemos compartido de manera bastante apresurada lo que es WELL, que es una certificación bastante compleja, pero también todo lo relacionado al tema de salud en el ambiente construido, ¿vale? Y las repercusiones que puede tener en nuestras vidas y de por qué puede ser una segunda ola en la sostenibilidad. Hasta ahora estamos muy enfocados en el aspecto energético, en todo relacionado al cambio climático, a la biodiversidad, que son los temas en general sobre el tapete. Pero siento que en algún momento pronto vendrá un proceso en donde nos empecemos a enfocar realmente en cómo lo que estamos haciendo nos afecta nuestra salud física y mental. Creo que ahora estoy mucho más abierto a sus preguntas, que seguramente son varias, así que muchas gracias. ¿Nos escuchas? Sí. Nada, en primer lugar, agradecer la interesante charla y que nos has dado. Nos parece muy interesante y creo que es un punto de inflexión de cara a que todos, de alguna manera, pues bueno, en el día a día de nuestros trabajos, ¿no? Pues no nos paramos a pensar en la importancia, como nos has comentado, pues que tiene un poco, ¿no?, todo lo que nos rodea y cómo nos afecta, pues, como tú has dicho, ¿no?, a nuestra salud, incluso lo más importante, ¿no?, a la salud mental. Entonces, pues bueno, queremos agradecerte un poco a través de este aplauso, ¿no?, Gracias a vosotros. la estupenda charla. No sé si algún compañero, si me permite, voy a preguntar, a ver si algún compañero tiene alguna pregunta para realizarte. Adelante. Pregunta y la solución un poco, porque lo que hemos visto esta semana en lo que es como bastante catastrofista. Perdón, que no escucho muy bien. Israel, no te preocupes, yo te traslado ahora mismo la pregunta, ¿vale? Vale, perfecto. Hasta el tema del asilo, los casos de madera también están entambradas con cola, etcétera. A ver, un poco más alegre. Vale, el compañero te traslada una pregunta bastante interesante que, bueno, a lo largo de la semana, junto a ti ha habido otros magníficos ponentes, ¿no?, como tú, que nos han trasladado, pues bueno, sus proyectos, los que están trabajando y un poco, bueno, pues nos han puesto el contexto de la construcción sostenible. Entonces, el compañero pregunta que, en primer lugar, nos incide mucho, ¿no?, que hay que utilizar materiales, bueno, como la madera, pero bueno, él también indica de que para utilizar esos materiales a veces hay que emplear una serie de colas, ¿no?, por así decirlo, pegamentos o barnices, ¿no?, que llevan formaldehídos o componentes parecidos. Y nada, un poco, no sé, saber un poco tu impresión respecto a este tema. Vale, sí, es muy interesante porque
ya hay opciones en el mercado que permiten tener una madera que haya sido tratada con materiales bajo emisivos o con materiales con bajo componente en COPS. Hay una parte de LEED que también está muy entrelazada con WELL, donde exige que ciertos materiales tengan un máximo de COPS. Y eso va desde las pinturas hasta los barnices que se utilizan en la madera, los sellantes, los pegamentos. Y hay una tabla, ¿vale? Hay una tabla que también tiene WELL acompañada con LEED, en donde están estos parámetros bastante claros. A medida que nosotros vayamos cumpliendo esos parámetros, no solo en materiales como la madera o el tratamiento de la madera, sino también utilizando unos materiales que de hecho ya sean no emisivos, como todo lo relacionado a la piedra, a la arcilla, pues vamos a mejorar mucho más las condiciones en interior. Generalmente, en nuestra experiencia, cuando trabajamos con madera, se da que si la madera se trabaja in situ, hay mayores probabilidades de que se contamine el aire, ya sea por el polvo que suelta, pero también porque no todos los carpinteros, no todas las contratistas están al tanto de lo que tienen que usar en obra, y por eso nosotros hacemos un seguimiento de todas las fichas técnicas de los materiales a utilizar. Las aprobamos de acuerdo a lo que exige WELL, pero también dependiendo del sello que tengan como bajo emisivos o con bajo contenido en COPS, que ya hay varios en Europa. Entonces, no hay problema con utilizar madera en interiores o cualquier otro tipo de material, siempre buscando aquellos que consideren los COPS como un aspecto fundamental. Y en el caso de la madera, hay maderas que ya traen un sello con muy poco contenido de formaldehído, y esas son las que siempre vamos a buscar que se implementen en el proyecto. No sé si quedó claro con la respuesta. Sí, Israel, ha quedado bastante claro. Y bueno, nada, ya por último, lanzarte una pregunta. Hay otro compañero que tiene otra pregunta. Vale. La comenta y te la traslado. Sí, sí. Yo quería preguntar si hay datos como electricidad, móviles, wifi, ¿cómo afecta eso a nuestra salud? Y si ellos también toman medidas por la certificación para que eso afecte menos a las personas. Vale, pregunta el compañero Israel que si vosotros tenéis datos de realmente cómo afecta todas las ondas electromagnéticas que se generan a través de los dispositivos móviles y... Vale, incluso las naturales e incluso también cómo está hecha la instalación, ¿no?, eléctrica. Si tenéis datos reales basados en la experiencia y un poco cómo lo tratáis o cómo lo verificáis o incluso la solución que proponéis. Vale. En cuanto a la certificación WELL, ellos no son nada exigentes con el tema de radiaciones electromagnéticas, ¿vale? Sin embargo, en Evalore, cuando el cliente lo pide, sí que los tratamos. No tenemos unos datos, pero ya voy a compartiros un artículo que está en nuestra web que habla sobre el tema de radiaciones. Déjenme buscar acá una mejor forma de compartir. En evalore.es, si se meten en nuestra página, voy a dejar de presentar esto para presentar otra cosa, ¿vale? Vale, allí lo están viendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Vale, en el blog de Valore van a encontrar varios artículos relacionados con el tema de salud. Y aquí hay dos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las radiaciones y por qué pueden afectar tu salud? Y ¿qué efectos producen las radiaciones de fuentes artificiales en tu salud? Esto es un artículo que hicimos en conjunto con una colaboradora nuestra, se llama Marta Rivas,
Y actualmente no tengo los datos muy precisos en mi cabeza, pero digamos, si pueden echarle un vistazo a este artículo y cuál es nuestro rol al final, sería sumamente interesante. En sí, sí hay evidencias importantes de cómo aquellas radiaciones de carácter artificial nos están condicionando nuestros procesos del sueño, nuestros procesos de descanso e incluso cómo pueden llegar a afectar todo lo que es nuestro sistema cardiovascular y cómo afecta el tema de la atención y todo aquello. Sin embargo, también hay que ver que las radiaciones no son necesariamente malas, simplemente que hay que saberlas clasificar, ¿no? Entre las, como ya bien decía la pregunta, entre las naturales y las artificiales. Las naturales no son todas buenas, tampoco son todas malas, que son las que tienen que ver con si son ionizantes o no ionizantes. Así que yo lo invito a profundizar en este tema en nuestro artículo. Creo que es lo mejor que te puedo recomendar para no tirar datos al azar. Aquí hay una explicación bastante amplia en 2 artículos sobre cada una, porque es peligroso, ¿no? Y no solo es peligroso porque están, sino también depende mucho el grado y la dosis en la que estemos. El móvil no es peligroso por sí mismo, pero si estamos continuamente bajo las radiaciones que produce el móvil, pues nos va a ir afectando. Y esto es mucho más evidente en población mayor, en niños y en mujeres embarazadas. Así que, bueno, lamento no responder completo, pero siento que el artículo puede responder mejor la pregunta. Rael, creo que sí, los compañeros la contestación tuya creo que la ha valido. Vale. Se están generando bastantes preguntas, ¿no, Israel, en torno a la interesante ponencia que ha realizado? Y otro compañero de Galicia, no sé si conoces España. Sí, claro que sí. Pues nada, unos compañeros que tenemos de Galicia te lanzan en la siguiente pregunta. Vale. ¿Cómo se mide? Un momentito, vale. ¿Cómo se mide y monitorea el impacto de WELL en la salud y el bienestar del ocupante? Es decir, una vez que vosotros no habéis establecido una serie de soluciones a un determinado problema, ¿cómo lo monitorizáis y cómo medís esos beneficios, ¿no?, que se generan un poco tras vuestro trabajo? Vale. En principio, a Evalore, hasta ahora no hemos tenido la política de medir los aspectos positivos de los proyectos. En principio, porque todavía están en desarrollo. Si bien hay ya 75 proyectos aprobados y certificados en España, la mayoría está en desarrollo y todavía a estas alturas deben existir como unos 10 que están buscando la recertificación. Entonces, lo que más hacemos es que a través de unas encuestas guiadas por Evalore y también por el proceso de WELL, vemos cuál es el grado de bienestar que los ocupantes tienen en sus puestos de trabajo y también sabiendo que hay unas condiciones mínimas de calidad de aire, de temperatura, de confort, además de calidad de agua y demás, pues estas mediciones se hacen anualmente o si se instalan unas sondas para medir estas calidades in situ, se miden continuamente. Digamos que todo esto está en marcha, si bien ya hay estudios de cómo esto puede favorecer el aspecto de la mejora en la salud, yo creo que no será sino hasta los próximos 5 años en donde tengamos unos datos mucho más fehacientes de cómo WELL ha mejorado las condiciones en los edificios que ha certificado. Porque es una certificación, si bien nació en el 2014, fue a raíz de la pandemia en donde estuvo pues mucho más álgido la solicitud para este proyecto. Hasta ahora, y reitero, para medir el impacto positivo de WELL, lo que se han hecho es encuestas, ¿no? Encuestas abiertas. Y tratamos de enfocarnos mucho en monitorizar todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales. Eso por ahora es suficiente.
Sin embargo, seguramente será Well el que empiece, bueno, o el Well Building Institute, ¿no? El que nos empiece a trasladar datos de cómo todo esto está realmente mejorando nuestra salud en términos concretos, más allá de los estudios en los que se han enfocado para sacar la certificación. Bueno, Israel, pues creo que ha quedado bastante clara la pregunta que te hemos trasladado. Y bueno, no sé si algún compañero tiene alguna inquietud o pregunta. Sí, viene un compañero de Andalucía, Vale, aquí en buenísimo. España, y Gonzalo, ¿vale? Es un alto cargo, digamos, aquí en Andalucía de educación y quiere trasladarte una pregunta. Le paso la palabra. Adelante. ¿Qué tal, Israel? Buenos días. Hola. Buenas noches. Perdónanos que te interrumpamos un poquito más tus No, horas tranquilo. de sueño, porque yo sé que la hora es muy mala. Pero conociendo que has trabajado en España, ¿no? Madrid, Barcelona y tal, Sí. y vendrás con frecuencia y tal, y conocerás aquí el tema de la normativa. Nosotros tenemos aquí el código técnico de la edificación, ¿vale? Correcto. El cual tiene unos valores, pues, en calidad de aire, calidad de agua, calidad... Y Sí. tú lo habrás trabajado, ¿no? Lo habrás verificado. Sí. Entonces, también estamos planteándonos, pues, en las edificaciones, pues, poner, pues, orientación del edificio, poner también el tema de aprovechamiento del calor y la ventilaciones cruzadas, Sí. todo este tema para mejorar todos los parámetros, utilizar distintos tipos de biocombustibles, calderas, fotovoltaicas, este tipo de parámetros que se están utilizando cada vez más en los edificios de por sí, ¿no? Aparte del código técnico. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay o cuánto más es exigente, ¿vale? En el tema, porque ya yo creo que habrá mucha diferencia, pero ¿qué diferencia hay cuánto más exigente en este aspecto las certificaciones que ustedes proponéis con respecto a lo que nosotros tenemos actualmente, dado que también nos han puesto fecha para 2030 y después para 2050 de reducir también los niveles energéticos, reducir... hay mucha diferencia en esa certificación a nivel que tenemos residencial. Primera pregunta. Segunda pregunta, porque se me va ahí, ¿quién tiene el nivel máximo Platinum en vuestra certificación de los edificios que ustedes habéis certificado? Vale. Y ya te haré otra después, si me más o menos ahí. Adelante. Vale, gracias por las preguntas. Bien, es un tema interesante todo lo relacionado al código técnico y a las certificaciones en sí. Estas certificaciones son de carácter internacional, por lo tanto, la idea es que apliquen a todo el mundo, ¿no? Y creo que fueron el primer paso para que los países o las regiones empezaran a sacar sus propias regulaciones en cuanto a condiciones ambientales interiores y en cuanto a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en general, ¿no? En principio, hasta ahora, lo que es LEED, WELL, BREEAM y otras certificaciones como Passive House, incluso Fitwel, que es otra que no tiene mucho renombre aún, son más exigentes que el código técnico. Sin embargo, de acuerdo a lo que prevemos, es decir, todo el nacimiento de levels a nivel europeo, de la taxonomía europea que se está empezando a poner en marcha y que tiene unos objetivos muy claros de cara al 2030, pensamos que se van a equilibrar prontamente. Es decir, probablemente en los siguientes años haya una actualización del código técnico que hagan que sean mucho más exigentes y que se equiparen a estas certificaciones de carácter internacional. No nos basta con a veces cumplir el código técnico para cumplir con los requisitos de LEED o de WELL. Generalmente estos tienden a ser mucho más exigentes por el momento. Sin embargo, como te digo, creo que eso se va a equilibrar en alrededor de unos 10 años. E incluso si con la certificación verde, por ejemplo, que es española, ya hay algunos criterios que están muy a la par de WELL en algunos casos, sobre todo en lo que tiene que ver con los COPs, ¿vale?
Y en ese sentido, yo creo que, bueno, al final las certificaciones internacionales que tienen un sentido mucho más corporativo, mucho más de negocio internacional, que se distancia mucho de aquellos procesos de certificaciones regionales, eh, van a ir pasando a segundo plano y nos vamos a ir adaptando más a lo que es la taxonomía europea, que va a ser mucho más exigente que WELL en algunos casos. Eso respondiendo a la primera. Gracias. Y en relación lo Platinum, ¿vale? Actualmente estamos trabajando con las oficinas de Schneider Electric en Barcelona. Digamos que es el nivel de certificación más alto del que estamos trabajando. Podemos llegar alrededor de unos 90 puntos de 100 posibles. En España hay muchos proyectos, bueno, muchos, creo que lo anoté por acá, deben ser alrededor de 24 proyectos Platinum en España, y aquí yo quiero hacer un hincapié, ¿vale? WELL es muy flexible en cuanto a, bueno, cuántos criterios puedes optar o no. Entonces, un edificio no puede tener las mejores condiciones ambientales, pero puede estar habitado por una empresa transnacional que tenga unas políticas corporativas maravillosas, ¿vale? Entonces eso le va a permitir a esta empresa lograr un puntaje que puede representar hasta el 50% del Platinum, por decir algo. También puedes darse el otro caso de que sea una empresa mucho más pequeña, que a lo mejor no tenga todos los beneficios laborales, corporativos y de bienestar que pueda tener una empresa transnacional, pero que está mucho más enfocada en el bienestar generado por el edificio en sí mismo. Entonces, allí, si bien se incrementa un poco más el coste de adecuación del proyecto, pues al final se logra el mismo objetivo. Y yo creo que ese es el panorama general que te puedo dar acerca de la certificación. Incluso en Pamplona, el proyecto de las Salesas. Sí, lo hemos visto. Sí, claro, es un proyecto que para nosotros es muy importante porque además es público, ¿no? Y para WELL eso hace que tenga una reducción en las tasas de pago y demás. Pues vamos a luchar para llegar al Platinum también, ¿ok? Actualmente estamos optando al Gold, pero yo creo que sí se puede, dependiendo de cómo marchen las cosas. Ok, gracias, Israel. Pero aparte, está pensado, vamos, o los edificios que ustedes certificáis y tal y cual son, como hemos dicho, internacionalmente, a nivel internacional, sí, y son edificios de índole público o empresas que, ¿no? Sobre todo empresarial, de relevancia, que cuanto más relevancia tenga la empresa, porque también tiene el sello vuestro, pues aparte de mejor para la salud de los empleados, pues también se quieren destacar, ¿no? Con respecto al resto de empresas, ¿no? Pero a nivel del resto de las personas que residimos, residencial, que residimos y tal y cual, el costo de los materiales, el costo de las instalaciones, el costo hoy en día sin subvención y tal, sería un poquito más complicado el planteamiento, pero el caso es que poco a poco, pues todos intentemos pues respirar mejor, como dice el anuncio, ¿no? Que me ha llegado un poquito al corazón, la verdad. Qué bueno, esa es la idea. Hay un aspecto a mencionar allí. La parte residencial es algo a lo que WELL todavía se debe, porque de hecho es el sector más difícil de implementar, ya que, bueno, tienes muchas variables, ¿no? Cada persona le gusta vivir como quiere, tenemos hábitos, tenemos un conjunto de condiciones regionales que pueden favorecernos o no. Por eso es que ellos han sacado actualmente lo que es WELL for Residential o WELL para residencias, que aspiramos que no sea solamente para este tipo de casas, que son casas de lujo, sino que realmente se pueda replicar en los pisos, realmente en cualquier tipo de vivienda. Algo importante que tiene este aspecto de WELL es que no es tan exigente como el WELL para oficinas o para retail. Entonces, para lograr la certificación, que tampoco es tan costosa como para el resto de los rubros, Claro. Yo creo que puede ser mucho más asequible. Ahora bien, en Evalore lo que hemos encontrado como un camino intermedio, digamos, es que
realmente a un propietario no le interesa mucho tener la certificación como tal, pero sí le puede interesar mejorar las condiciones internas de su ambiente, de su habitación, de su piso o de su casa. Sí, Entonces, eso veíamos antes. sí, eso tiene mucho más sentido. Entonces, lo que hemos hecho es crear unos paquetes en donde decimos, bueno, no hace falta el sello, pero ¿qué podemos sacar del sello para implementarlo en tu vivienda sin que esto incremente de sobremanera los costes, ¿vale? Y es allí donde hacemos un estudio personalizado dependiendo del caso. Y esto aplica no solo para viviendas, sino para posadas o hostales que tienen más o menos la misma dinámica. Ok, pues muchas gracias, Israel, por todo. No, gracias a vosotros. Bueno, Israel, pues nada, reiterar las gracias de parte de todo el grupo y bueno, el compañero Luis está ahora mismo en una reunión muy importante que tiene de educación a nivel nacional y nos ha pedido por favor que en su nombre y en nombre del centro, pues bueno, nos despidamos un poco de ti. Así que nada, ya te dejamos tranquilo, como ha dicho antes el compañero, el padre, digamos que lo tenemos aquí, nuestro padre Gonzalo, y dejarte ya, pues nada, que descanses, que por la hora que son allí en Venezuela, serán en torno a las 3 y pico de la mañana, ya necesitarás dormir. No, pero yo estoy encantado de hacer esto porque para mí es un placer siempre comunicar este tipo de cosas. Es un llamado a nuestra conciencia, nos permite crecer y también es parte de nuestra labor, parte formativa. Así que, bueno, yo encantado de vuestra presencia, gracias por levantarse temprano. Ya a mí se me quitó el sueño, así que puedo seguir una hora más si quieren, no pasa nada. Vale, creo que tenemos otro ponente que viene, de hecho creo que está esperando allí fuera, pero vamos, si no nos encantaría escucharte una hora, no, la hora que hicieron falta. De todas maneras, te trasladaremos a Luis el que otro día, si te viene bien, pues nada, podamos compartir otra sesión como la de hoy. Vale, perfecto, yo encantadísimo, de verdad, y reitero que siempre estamos dispuestos para esto. Hay otras cosas que podemos ahondar, así que bueno, sigamos adelante, nosotros siempre a la orden. Muy bien, Israel. Pues nada, darte las gracias, Robert. Muchas gracias, Israel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.